les agradezco los 15 que estamos ahora presentes. Tenemos que difundir esto entre alumnos, tiene que prender la mecha de la investigación. Esto va a ser grabado. El objetivo es estar entre las 5 universidades que más investigan en el Perú en los próximos 5 años, ojalá. Estamos en el puesto 22 en Scopus, o sea, estamos muy lejos de ese objetivo. Si tenemos una infraestructura como la que tenemos, no podemos estar en el puesto 22. Creo que, si bien 22 es el año 2018, yo creo que en 2019 vamos a subir hasta entre los 20 primeros, pero ahí tenemos que seguir saltando. Nada, yo no los aburro más, gracias. Este es el origen de un proceso, el siguiente será a fines del mes de noviembre y otro a mediados de diciembre. Es una ruta a seguir y vamos, estoy seguro, de acá a algunos años a generar conocimiento para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias, Haldor. Te doy la palabra como moderador de este evento. Gracias, Pedro, Rosaluz, Yuri, profesores, asistentes a este ciclo de encuentros organizados desde la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas con la participación de la carrera de Economía. En esta primera fecha de este ciclo de encuentros, acercándonos a la publicación, va a presentar su exposición la doctora Rosaluz Durán. La profesora Durán, parte de la plena docente de la carrera de Economía, es profesora asociada de Economía en la Universidad de Lima y ha realizado investigaciones en el Instituto de Investigación de la Universidad desde el 2012. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Massachusetts, Amherst, y ha sido investigadora visitante en la Universidad de Connecticut en Estados Unidos y en la Universidad de Nagoya en Japón. Como intereses de investigación se incluyen violencia doméstica, toma de decisiones al interior del hogar, empoderamiento de las mujeres y equidad de género. Sin más preámbulos, le damos la palabra a la profesora Rosaluz Durán para que comience su exposición. Gracias. Gracias, Haldor. Gracias a todos por su presencia hoy. Quiero presentarles esta investigación que busca explorar y conocer un poco mejor cómo funciona, cuáles son las dinámicas encerradas dentro del problema de violencia doméstica que es tan fuerte en nuestro país y que no parece responder a mejoras que están empezando a suceder. Como parte de la intención de buscar complejidades, es que el paper que presento explora conexiones entre escolaridad, empleo, y cómo interacciones entre estas dos cosas, no solamente las variables mismas, sino sus interacciones generan riesgos diferentes en probabilidades de violencia para las mujeres. Una de las cosas que es un resultado que obtengo y que también corresponde con resultados de trabajos anteriores, es que desafortunadamente en el Perú, para las mujeres, tener trabajo y educación parece aumentar el riesgo de violencia doméstica, ¿no? Que es justamente uno de los móviles del trabajo, ¿no? Si realmente empoderamiento económico, al menos, que está asociado con mayor educación y mayor empleo, disminuye violencia, bueno, en el caso del Perú fuertemente parece que no. Entonces, la consecuencia de esto no es, por la implicancia de esto, no es que las mujeres, para no sufrir violencia, deben dejar de trabajar o deben estar menos educadas, para nada, ¿no es cierto? No es por ahí por donde va el mensaje, sino procurar comunicar o de comprender todos nosotros, ¿no? Mujeres y también nuestras parejas, hacedores de política, etcétera. Comprender mejor que no es tan simple, ¿no? Ofrecer trabajo o conseguirlo y las cosas van a mejorar así nomás, sino que hay una serie de retos en avanzar, en progresar. Entonces,
esa es una de las cosas que exploro cuantitativamente en el trabajo y empiezo entonces con las principales ideas. Eh, Creo que puedo yo avanzar esto, Rocío. Sí, yo puedo hacer esto o lo tienes que hacer tú. Rosaluz, tú tienes toda la Yo, libertad. ok, listo. Voy a apagar mi cámara para favorecer que no hayan cruces o debilidades de señal. Esta es más o menos la estructura que voy a seguir para la presentación. Básicamente voy a presentar un contexto general de violencia con el que creo que todos estamos familiarizados, la motivación del trabajo, de dónde proviene la data y la muestra concreta que estoy usando, qué estrategia empírica seguí, qué cosa encontré y las conclusiones. Entonces, a ver, este es uno de los aspectos principales que no debería sorprendernos, ¿no? En el Perú el problema, la prevalencia de la violencia doméstica es extremadamente alto. De acuerdo a datos de la ENDES, en el 2017, 7 de cada 10 mujeres que tuvieron pareja alguna vez o que la tienen actualmente, entre 15 y 49 años, habían sido víctimas de violencia parte de sus parejas, sea violencia psicológica, física o sexual. 7 de 10 es un número bastante alto y es, según las estadísticas más recientes, una situación que se ha presentado con la situación de encierro durante pandemia. A pesar de que, por lo menos hasta antes de la crisis del COVID, los números empezaban a bajar, de todas maneras, nosotros peruanos ranqueamos alto dentro del grupo de América Latina, como ven en la primera diapositiva. El problema es serio no solamente por su magnitud, sino también por las implicancias que tiene, ¿no? En términos de derechos humanos y también de salud pública. Como todos sabemos, hay un riesgo directo de daño severo o muerte de las mujeres a partir de su experiencia de violencia. Y también hay una serie de problemas de salud mental que se desprenden de esto, ¿no? Depresión, ansiedad, desórdenes de alimentación y de sueño, en fin. Y también hay una extensión de estos costos hacia los hijos o dependientes de las mujeres que sufren violencia. Estudios consistentemente encuentran que niños que viven en un ambiente de violencia son más susceptibles a ir trastornos o desórdenes emocionales y de comportamiento que típicamente conducen a dificultades de aprendizaje, pobre desempeño estudiantil y también abandono de estudios, ¿no? Entonces, es un panorama sombrío de consecuencias que resultan de esta situación y afortunadamente creo que hay avances en comprender que este es un problema de todos, ¿no? No es un problema personal o privado, sino un problema público en los que todos tenemos un papel que cumplir. Aquí hay un poco más de evidencia acerca de cómo estamos colocados con respecto a la severidad de la violencia física, que es también la violencia resaltada en la diapositiva anterior. Somos, dentro de los países que presentan violencia, el que más alto rankea en términos de la severidad de esa violencia. Luego hablaremos en qué consiste severidad mayor o no tan alta. Bueno, la motivación del trabajo viene porque parte de la estrategia del Estado para lidiar con esta situación ha sido empoderar a las mujeres, ¿no? Hay toda un despliegue de programas sociales que propone y procura mayor empleo para las mujeres, mayor protección, mayores accesos a educación,
etcétera. Entonces, desde el punto de vista teórico, sin embargo, no hay una respuesta clara a si realmente es esperable que esto conduzca a un resultado de reducción de violencia. Por ejemplo, como resumo en esta diapositiva, la propuesta de los modelos de negociación al interior del hogar, que han sido bastante fuertes para propuestas de análisis de género y feministas en las últimas décadas, especialmente modelos de negociación con equilibrios cooperativos, perdón, no cooperativos, argumentan que las mujeres con mayor educación y que contribuyen financieramente a sus hogares deberían desarrollar por eso mismo un mejor estatus, ¿no? Al interior de sus hogares y por lo tanto ser menos vulnerables a abuso por parte de sus parejas. Esa es una de las posturas teóricas disponibles, pero también hay otras, en realidad, que plantean que justamente por esta situación de mejora en educación y en estatus laboral, las mujeres desafían un status quo de poder al interior del hogar y entonces son percibidas como desafiantes o desafiadoras, entre comillas, de una hegemonía masculina al interior del hogar. Esta propuesta teórica básicamente destaca dos corrientes, que son la de la inconsistencia de estatus, proveniente básicamente de la sociología y también de antropología, y la teoría de la neutralización de las desviaciones de género, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el reto o el desafío a situaciones de poder y que entonces para restablecer hegemonía masculina a los hombres, por lo menos un grupo de ellos recurre a acciones como violencia para demostrar quién es realmente el que manda al interior del hogar, ¿no? Esa es la otra posibilidad. Entonces, en un escenario teórico como este, es que evalúo si es que el empoderamiento, que es una de las estrategias para luchar contra el problema, realmente va a producir o está produciendo resultados efectivos o no. En teoría, entonces, los efectos pueden ser ambiguos, ¿no? Como les comenté al inicio de la presentación, para el caso peruano, las figuras, o sea, la data disponible indica que las mujeres con mayor educación y con trabajo enfrentan una probabilidad de violencia mayor. Tres trabajos importantes, representativos de varios otros, están resumidos aquí. Son uno de ellos, al menos relativamente reciente, y en todos hay un hallazgo común, ¿no? Y es que lo que esté pasando con el esposo, es decir, los niveles educativos de él o la situación de empleo de él, afectan qué tanto el empleo o la educación de ella va a terminar conduciendo a violencia o no. Si ustedes leen conmigo este resumen, las probabilidades de violencia cuando una mujer tiene trabajo o aumenta su educación, conducen a violencia marcadamente, o por lo menos en términos relativos, más cuando el esposo no tiene empleo o cuando él tiene menos educación que ella, ¿no? Entonces hay cierto apoyo para la segunda perspectiva teórica presentada en la diapositiva anterior acerca de reacciones, acerca de si amenaza cuando las esposas o parejas femeninas tienen mayor educación que el esposo o empleos mejores o empleos, punto, ¿no? Cuando ellos no. Entonces, en este paper, lo que hago entonces es
procurar distinguir grupos concretos de población para los que estos impactos encontrados no necesariamente se cumplen. Lo que quiero decir es lo siguiente, estos resultados que resumí en la diapositiva anterior pueden ser desorientadores en el sentido de que no están identificando situaciones concretas para las que sí puede funcionar mayor educación y tener trabajo como reductores de violencia. ¿Sí? Los hallazgos anteriores pueden ser muy desesperanzadores, porque son generales también, ¿no? Y hablan de poblaciones nacionales, digamos, no hay distinciones específicas. Y en este paper sí procuro diferenciar entre grupos o tipos de parejas en términos de sus educaciones y estatus laborales, para ver en qué casos sí es posible esperar que la educación funcione y el trabajo también, como mitigadores de riesgos de violencia para las mujeres. Entonces, en ese sentido, estos son los 3 puntos principales que quiero indicar. Este paper examina el impacto de la escolaridad, años de educación es lo mismo, y el estatus laboral de las mujeres para diferentes configuraciones de la educación de la pareja. ¿Sí? El paper resalta los niveles absolutos de educación de los miembros de la pareja, pero también las diferencias relativas entre ellos. ¿Sí? La premisa es que el nivel educativo entonces de cada miembro de la pareja, pero también el gap, la brecha educativa entre ellos, tiene diferentes impactos en los balances de poder al interior del hogar y por lo tanto determinan diferentes resultados de violencia. Adicionalmente, este paper también analiza la complementariedad entre los efectos de educación y empleo. Y uno de los hallazgos entonces, o el hallazgo principal, es que analizados por separado, esto es importante, analizados por separado, tener mayor educación o un trabajo incrementan violencia, pero cuando son considerados juntos, es decir, trabajo pero con mayor educación, la violencia se reduce. ¿Sí? Voy a presentar entonces en un momento más los escenarios concretos, etcétera, y ese resultado se va a notar con claridad. Los datos provienen de un pool de la muestra de ENDES del año 2008 al 2017. Como ustedes saben, la ENDES es una de las fuentes principales de data para analizar problemas de violencia. Incluye a mujeres entre 15 y 49 años y el módulo de violencia dentro de los hogares encuestados, a propósitos de recoger información sobre salud, una mujer por hogar es seleccionada de manera aleatoria para responder el módulo de violencia, ¿no? Entonces podemos tener hijas, esposas, abuelas, diferentes mujeres en el sentido de su posición al interior del hogar. La mayoría resultan ser esposas, pero no es solamente esposas las que están en este grupo. Entonces, considerando este pool de años, el número de observaciones es mayor que 100.000, es un número grande de observaciones. Y la ENDES tiene un sistema de 2 etapas para recoger información con una muestra probabilística, estratificada, independiente, etcétera. Bueno, no creo que se va a ir demasiado en los detalles del diseño muestral de ENDES, pero es representativo, digamos, a nivel nacional y también departamental. La ENDES pregunta acerca de 9 tipos de violencia doméstica, 6 tipos de violencia física y 2 tipos de violencia sexual. Muy rápidamente, los 9 tipos de violencia doméstica psicológica incluyen insultos, calumnias, gritos, amenazas, humillaciones, etc. Violencia física
incluye golpes, empujones, bofetadas. Y violencia sexual incluye situaciones en las que las mujeres son obligadas a tener interacción sexual cuando no lo desean o a hacer cosas dentro de la interacción sexual que tampoco aprueban. Hay dos tiempos para los cuales son hechas estas preguntas, dos horizontes temporales. Uno es el de últimos 12 meses, que llamamos violencia reciente, y también una perspectiva de alguna vez en la vida. Una cosa importante a tener en mente acerca de esta data es que se refiere solamente a la pareja actual. No es posible, por lo tanto, explorar patrones de violencia con parejas anteriores, ¿no? Que la literatura psicológica por lo menos sugiere que sucede, ¿no? Una mujer por razones de su educación, de su manera, sus patrones de infancia, etcétera, puede continuar su riesgo de violencia de pareja en pareja incluso. Entonces, desafortunadamente eso no es posible de mirar dentro de la data peruana porque la información se refiere solo a la pareja actual. Continuando con esto, en este paper utilizo tres. Bueno, empecemos primero con la variable dependiente, que es violencia. Dividí la violencia en una variable dicotómica de sí y no. Sí significa violencia de cualquier tipo, sea psicológica, física o sexual, y no, que es el 0, corresponde a no sufrir ninguna de esas violencias en los últimos 12 meses. La otra cuestión también a resaltar aquí es que el trabajo se refiere a violencia reciente. Los indicadores de empoderamiento femenino que estoy considerando son 3. Uno de ellos es el número de años de educación completados por ellas, ¿no? Este es el empoderamiento femenino. Otro indicador, un segundo indicador, es la situación de empleo, que es si lo tiene o no lo tiene. Y la tercera variable indicadora de empoderamiento es la interacción entre las dos variables anteriores. Entonces, 0 sería el valor resultado de la primera multiplicación de años de estudio con no estoy trabajando, correspondería a eso, a no trabajo o no tengo educación, cualquiera de ellos, ¿no? Y 1, 2, 3 para adelante representan sí estoy trabajando y completé 1 año, sí estoy trabajando y completé 2 años, etcétera, etcétera, hacia los números de años que hayan completado las mujeres que responden a la encuesta de violencia. Las variables de control son de varios tipos. Hay características, otras características individuales de las mujeres que tienen que ver con su edad, su estado civil, edad al tener el primer hijo y también qué posición dentro del hogar ellas ocupan, ¿no? Si son jefas, que es una situación poco frecuente, en esta muestra al menos, porque estamos mirando mujeres que declaran estar con una pareja, ¿no? Entonces, es poco frecuente el caso en el que ellas tengan pareja y también sean las jefas. La situación más común es la de cónyuge, que es lo que vamos a ver en las tabulaciones que presentaré en un momento, y también hay hijas, nietas, etc. Otras variables de control incluyen experiencias previas de violencia de las encuestadas. Hay preguntas dentro de ENDES que recogen información acerca de si ellas, las mujeres que responden, fueron testigos de violencia en sus hogares de origen, violencia entre los padres, o si ellas sufrieron violencia como niñas, ¿no? De parte del papá o de la mamá. Son dos variables separadas. Luego también hay una variable que incluía aquí en un intento de representar o de recoger una historia de violencia con la pareja actual. Como les dije, no hay información sobre parejas anteriores, pero la pareja actual sí utilicé la perspectiva de la violencia de alguna vez en la vida y violencia psicológica. Esta diferencia de
de violencia reciente y violencia en algún momento en la vida no es superflua, porque de las mujeres que dijeron no he sufrido violencia en los últimos 12 meses, la mitad, cuando uno tabula, encuentra que sí sufrió violencia alguna vez antes con la pareja actual, ¿sí? Entonces, esta variable de violencia psicológica alguna vez en la vida, bueno, alguna vez antes, ¿no? En realidad, en la vida con la pareja actual, recoge información sobre antecedentes de violencia con, ah, con la pareja presente. Escogí violencia psicológica porque es la más común en realidad entre las tres mencionadas antes, entonces probablemente también ayude un poco a detectar situaciones. Otras variables incluido tienen que ver con la perspectiva, aprobación, mirada que las mujeres mismas tienen sobre la violencia. Ellas son preguntadas acerca de si justifican o no violencia contra mujeres en una serie de situaciones, como las que están indicadas en la diapositiva, ¿no? Si salen de casa sin permiso, si son descuidadas con los hijos, etc. La violencia contra las mujeres está justificada o no, ellas tienen la alternativa de decir sí o no. Luego, también incluí variables de control que tienen características de los esposos, básicamente edad de ellos, años de educación de ellos y frecuencia de consumo de alcohol. Como les mencioné al inicio, la situación laboral de los esposos es importante, es muy importante. La literatura consistentemente encuentra que el desempleo masculino, por ejemplo, influye en los resultados de violencia dentro del hogar. Sin embargo, no lo incluí dentro del modelo porque había un porcentaje relativamente alto, 13 o 15%, si mal no recuerdo, de no respuesta de las esposas. Ellos no son directamente encuestados, por lo menos no en esta parte de la encuesta que yo revisé. Los años, la edad y la situación laboral de los esposos, los años de educación de los esposos, son preguntados a ellas, ¿no? Entonces, un grupo importante de ellas, no, 15% no es poco, no respondió a la pregunta. Y dentro de las que sí respondieron la pregunta, casi todas, 98%, respondió que los esposos sí trabajaban. Entonces, no es una variable que diga mucho, ¿no? Porque es sí empleo para todos ellos. Entonces, situación laboral de ellos no tenía sentido, en mi opinión, de ser incluida como variable. Bueno, finalmente, variables generales de características del hogar, composición familiar, que indica una serie de información de composición, número de miembros, miembros menores de 5 años, en fin, situaciones de socioeconómicas, etcétera. Estas variables, especialmente las anteriores, de control, de experiencia previa de violencia, situación dentro del hogar, características individuales, tienen la información o tienen la intención de recoger información que influya en empoderamiento, ¿no? O en cómo se maneja una relación entre esposo y esposa o entre pareja, los dos miembros de la pareja. No todos están casados. De hecho, a pesar de que todas las mujeres de la muestra tienen pareja, poco más de un tercio responde que está casada. Aquí tienen información gruesa sobre las estadísticas de la muestra. 25% de las mujeres responde que sí ha sufrido violencia de algún tipo en los últimos 12 meses. El número de años de educación es aproximadamente 9, poco más del 60% tiene trabajo y la variable de interacción promedia 5.58. ¿Qué más les puedo contar por aquí? Creo para no hacer la exposición demasiado extensa, aquí hay información acerca de edad, etcétera, ¿no? Aquí está lo que les comentaba. Las mujeres están casadas en poco más del tercio de los casos.
tuvieron alrededor de 20 años, 21, el momento de tener su primer hijo y tienen aproximadamente 33. La mayoría de ellas son cónyuges, ¿no? 80% de ellas declaran ser cónyuges no jefe, ¿no? Pero están en situación de miembro principal, entre comillas, del hogar, distinguiendo su situación de hijos, etcétera, que implica otra situación completamente, ¿no? Listo, hay un antecedente fuerte de violencia dentro del grupo de mujeres que respondió, 44% más o menos fue testigo de violencia en hogares de origen. No hay justificación, no hay un porcentaje alto de justificación de violencia, lo cual es también un hallazgo consistente, ¿no? Es bastante conocido que cuando se les pregunta a las mujeres, solemos decir, no apruebo esa violencia, pero cuando la recibimos, uh, no siempre la rechazamos, ¿no? Hay una serie de cuestiones psicológicas sucediendo que explican que uno puede rechazar intelectualmente algo, pero no en acción. En fin, eso puede ser parte de la conversación que tendremos en un rato más. Aquí hay más información sobre las variables de control que presenté antes. Tal vez mencionar que en promedio los esposos tienen una educación parecida a la de ellas, ¿no? Ellas tenían, creo que 9 también, o por ahí, años de educación en promedio. 75% de hombres consume alcohol, tampoco es muy extraño. En fin, creo que lo demás puedo resaltarlo al momento de explicar resultados. Listo, entonces la estrategia empírica seguida es utilizar un modelo Probit porque la variable dependiente es 0,1, ¿sí? Lo que hice fue implementar dos ejes de diferenciación para mirar, como les comenté, configuraciones particulares de niveles absolutos y relativos de educación entre la pareja. Un primer eje de distinción es la diferencia relativa de escolaridad entre los cónyuges, es decir, el gap, la diferencia entre años. Mi cálculo es, mi variable construida es años de educación del esposo menos años de educación de la esposa. Esa es la diferencia relativa. Y luego, en términos absolutos, sí el nivel educativo del esposo. Por otra vez, sugerencia de literatura de que la educación de los esposos influye bastante en cómo manejan las cosas al interior del hogar, ¿no? Y qué tanto se sienten amenazados o no, o qué tanto procesan violencia o no, los avances o el empoderamiento de sus parejas. Entonces, la brecha de escolaridad puede ser positiva o negativa, ¿cierto? Dependiendo de si la diferencia entre años de educación de él menos educación de ella es positiva o no. Le llamo entonces una brecha, le llamo positiva a una brecha de escolaridad cuando el esposo tiene tantos años o más años de educación de ella que ella, y una brecha de escolaridad negativa es cuando la esposa es estrictamente más educada que él. Listo, esto va a ser importante al momento de leer los resultados. Y para niveles de educación los separé en básicamente 3 grupos. Un nivel alto de educación, o al menos así le designé, es una situación en la que el esposo ha completado secundaria, por lo menos, o más. Un nivel medio terminó la primaria, pero no la secundaria. Bueno, equivalente a no terminar secundaria en realidad. Y el tercer nivel, el más bajo, es primaria completa o menos. ¿Listo? Esos son los 2 ejes de distinción entonces, diferencias relativas y absolutas. Esta tabla muestra una tabulación de esos 2 ejes. No sé qué tan claro se ven los números aquí, pero bueno, la idea es usar esta brecha positiva y negativa de educación, como la definí. Esas son las... ¿Cómo puedo ampliar esto? No
Creo que lo puedo hacer si comparto pantalla, que era, a ver, déjeme un segundo. Siendo, Sí, Luz, cada uno podría ampliarlo a través de su propio Blackboard. En el lado izquierdo hay una lupita, que pongan más y no van a tener ningún problema en verlo. perfecto, gracias. Listo, entonces tenemos que esta tabla 2 muestra que en la mayoría de los hogares, 60% de ellos, el esposo tiene por lo menos educación secundaria. Además, el gap de educación es positivo, es decir, los esposos tienen tanta educación o más educación que las esposas en alrededor de 2/3 de los casos. Eso también es relevante para los resultados. Los hallazgos que voy a mostrar entonces, y aquí ya entramos a la parte final de la presentación, incluye esa separación que acabo de hacer, ¿no? En esta tabla, por ejemplo, vemos las tres variables de empoderamiento que mencioné, que son años de educación de ella, situación de empleo de ella y la interacción, que son las tres variables que están en las filas de la tabla, en total, o sea, sin diferenciación, también por brecha positiva o negativa de escolaridad entre los esposos. ¿Sí? Lo que ustedes pueden notar entonces es que para la muestra completa, para la muestra total, es decir, la columna 1, separadamente, que es lo que dije al inicio de la presentación, los efectos de la educación femenina y del empleo, los efectos de estas dos cosas en la probabilidad de sufrir violencia reciente no son muy auspiciosas, ¿no? El efecto es negativo. Para aquellos de ustedes que no estén del todo familiarizados con dados de Logit en odds ratios, un número negativo es un número mayor a 1. Todos los números mayores a 1, bueno, coeficientes mayores a 1 en esta tabla son negativos y un número menor a 1 es un coeficiente positivo, ¿sí? Un impacto positivo en la variable violencia. Entonces, por separado tienen impactos negativos, pero juntos hay un impacto positivo, como ven, en el coeficiente de la columna 1, tercera variable, ¿no? Es 0.90. Es un coeficiente débilmente, ojo, significativo solo al 10%, pero en esta muestra total, ¿no? Vamos a ver después cómo el resultado se fortalece cuando miramos dentro de grupos específicos. Una cuestión que me parece interesante dentro de estos resultados es que si ustedes miran los coeficientes de la educación femenina, el resultado, el impacto en violencia es significativo, pero de signo diferente. ¿Se dan cuenta? Dependiendo de la brecha. O sea, depende de si el gap de educación es positivo o negativo para que el efecto de la educación de ella sea reductora de violencia o no. Cuando el gap es positivo, es decir, cuando el esposo está tan educado o más educado que ella, entonces tenemos el efecto deseado, ¿no? Mayor escolaridad de ella reduce la violencia. En contraste, tener un trabajo, que es la segunda variable, tiene siempre un resultado aumentador de violencia. ¿Se dan cuenta? Hay un resultado robustamente aumentador de violencia también. Es consistente con lo que había yo mencionado al inicio y consistente con los hallazgos de otros trabajos también. La tercera fila de la tabla que muestra la situación en la que las mujeres tienen mayor educación que los esposos, ven ustedes que los hallazgos de efectos no deseables son más fuertes, ¿no? La educación aumenta violencia si es que él está menos educado que ella. En general, como les mencioné, todos estos hallazgos van a indicar que mayor nivel de educación masculina, mejores resultados
de las mejoras en educación y en empleo de ellas, femeninas. El segundo cuadro muestra diferenciaciones del gap positivo y negativo por niveles de educación absoluta del esposo. ¿Se entiende? Ojalá que no sea muy confuso esto. En la tabla anterior estaba mencionada la diferencia de gap positivo y negativo en las columnas 2 y 3, y en las tablas siguientes lo que vemos, o lo que vamos a ver es la columna 2, o sea, brecha positiva. Él es tan educado o más educado que ella, distinguido por 3 niveles de educación del esposo. Igual con la brecha negativa en la siguiente diapositiva. Y los resultados nuevamente se mantienen, ¿no? A mayor educación de él, es decir, a medida que, en realidad, columna 2, el resultado de los avances de ella, de empoderamiento, son más auspiciosos, reductores de violencia. A medida que la educación de él disminuye, es decir, a medida que avanzamos hacia las columnas 3 y 4, es que identificamos problemas de mayor violencia cuando las mujeres aumentan educación o cuando ellas consiguen trabajo. Esto es para la situación en la que ellos están más educados que ellas. Este siguiente cuadro muestra la brecha negativa, es decir, qué cosa pasa cuando ella tiene más educación que él, o él menos educación que ella, ¿no? Que es lo mismo. Aquí las situaciones son más complicadas para las mujeres, ¿no? Nuevamente, en una situación en la que ella tiene mayor educación que él, los empoderamientos de ella le implican mayores riesgos. Obviamente, como en las tablas, los riesgos se reducen a medida que la educación de él aumenta. ¿Sí? Esa era la intención del documento, como les manifesté al inicio. Ver cómo, a pesar de un ambiente en general desafiante para ella, en general, por una situación educativa mayor que la de su esposo, si ese desbalance sucede cuando él está altamente educado, o sea, ella está más educada que él, pero él está educado bastante, la situación no es tan mala como cuando ella está más educada que él y ese gap sucede a bajos niveles de educación de él. ¿Sí? La situación peor es una situación en la que ella está más educada que él y él está poco educado. ¿Sí? Ojalá esta diferencia sea clara en esta tabla. En esta, que ya no quiero, tal vez la puedo explicar un poco en la discusión, a la que quiero que entremos dentro de poco. Creo que hay algunas cosas que pueden ser interesantes de más bien presentar ahí. Aquí hice lo mismo, la brecha positiva distinguida por niveles de educación de los esposos, pero también por rural y urbano. Porque se imaginarán que es esperable también que dentro de la situación rural se agrave todavía la situación, ¿no? Es más marcada todavía en términos de efectos incrementadores de violencia cuando ella está más educada que él está poco educado y además eso pasa en situación rural. Son una suma de dimensiones, de situaciones poco auspiciosas que terminan llevando a las mujeres a una situación de mayor riesgo. Esto indicaría, en términos de implicancias para políticas públicas, que las mujeres rurales, poco educadas, pero más educadas que sus esposos, están en particular riesgo, ¿no?, de sufrir violencia. Entonces, una cosa que también quiero destacar aquí, en realidad está en una tabla más adelante, es que también los resultados muestran, creo que tiene más sentido contárselos que buscar el resultado en la tabla, cuando
los efectos de interacción de empleo y educación son también más fuertes, o sea, cuando los consideramos juntos, en las situaciones de más riesgo cuando los esposos están altamente educados. Es decir, el punto de quiebre aquí es la diferencia entre la columna 2, que tiene a los hombres con mayor educación. Ellos suceda esto cuando las esposas estén más educados que ellos o menos educados que ellos, los mejores resultados van a pasar ahí, por las razones que indiqué antes, ¿no? Podemos asumir a partir de literatura también de otras disciplinas que hombres más educados manejan mejor a esposas más educados que ellos o mujeres que trabajan, etcétera. ¿Sí? Ese es el mensaje principal. Estas tablas entonces mostraban las diferencias entre diferentes niveles de educación para gaps positivos y negativos de educación entre los miembros de la pareja y también distinciones urbanas y rurales dentro de cada tipo de brecha. Entonces, estas son las conclusiones y aquí voy ya cerrando. El riesgo de violencia entonces es mayor cuando estas dos cosas confluyen, ¿no? Niveles bajos de educación para ambos miembros y más educación para ellas que para ellos. ¿Sí? Cuando las mujeres están más educadas que sus parejas y esto ocurre a bajos niveles de educación, la violencia es mayor. Tener trabajo y educación incrementa violencia. ¿Sí? Entonces, esto sugiere que la penalidad por desviarse de roles tradicionales parece ser bastante grande, ¿no? En nuestra sociedad. Y entonces limita bastante los esfuerzos de reducción de violencia a través de empoderamiento económico. La escolaridad de una mujer, este también me pareció un hallazgo importante, la escolaridad de una mujer reduce su probabilidad de violencia solamente cuando el esposo está altamente educado, es decir, cuando ha terminado secundaria, por lo menos. Y entonces, como les comentaba antes, eso podemos interpretar, capaz de no interpretar o no ver amenazas en los logros de ella, ¿no? Tanto educativos como laborales. Al revés, o sea, cuando sucede que ella aumenta su educación, eso lleva a un riesgo mayor de violencia si es que ella está más educada que él, y además esto sucede a niveles bajos de violencia de ambos, ¿no? O por lo menos de él, que es lo que yo he mirado estrictamente en el trabajo. Listo, entonces también parte de los mensajes tienen que ver con la necesidad entonces de trabajar a partir de estrategias que incluyan a hombres y mujeres, ¿no? Claramente en esta investigación la educación masculina es fundamental para afectar, para intervenir en riesgos de violencia, entonces hay avances también en eso, hay una serie de programas de trabajo con agresores para cambiar sus estructuras, ¿no? Mentales, etcétera. Es un trabajo seguramente largo por hacer, no va a pasar pronto, y además seguramente es un grupo todavía pequeño de hombres que lo hacen, ¿no? No se puede obligar a nadie a seguir este tipo de programas, entonces irá creciendo con el tiempo, ojalá, pero todavía hay terribles indicadores de que el problema no parece responder demasiado, ¿no? Listo, entonces lo dejo ahí. Si hay preguntas de aclaración o discusión, por favor, bienvenido. Bienvenida a las Gracias por la preguntas. Muchas presentación, gracias. Rosaluz. Muchas gracias por esta presentación. Hay información más que suficiente para que los asistentes a esta presentación puedan hacer alguna pregunta por el chat, por favor, si tienen alguna consulta, por favor.
Julia, Jaldor, creo adelante. que somos Sí, pocos que podríamos permitir que levanten la mano, ¿no? Y tú le vas dando la palabra, ¿no? sí, habría que darles la opción de micrófono, Entonces, ¿no? sí, yo creo que ir a ver, los que tienen micrófono, que puedan utilizar el micrófono, y los que no, bueno, sí, efectivamente, ojalá les podamos asignar a todos micrófonos, somos pocos, y si Sí, no, nada, por el chat. Gracias. ok, adelante, profesor Landa. Gracias, Aldo. ¿Cómo están los asistentes? Felicitaciones, Rosa Luz, una cátedra de metodología, ¿no? De tratamiento de datos binarios, ¿no? Mezclados con datos continuos, ¿no? Y todas la forma de mostrar resúmenes antes de econométrico. Ya de por sí estos resúmenes son muy, muy informativos, ¿no? Y dan bastante. Respecto a esta estrategia metodológica, apareció que mostraste que se usó la edad y la edad al cuadrado de Ujú. la mujer. Intuyo que la incorporación del cuadrado es tratando de buscar algún umbral o no necesariamente. ¿Cuál es el papel de la variable del cuadrado ahí? No, definitivamente es algo que puedo explorar más. La idea de utilizar el cuadrado viene por el lado de la sospecha de que el efecto entre violencia y edad no es constante, no es creciente, etcétera, ¿no? Sino que tiene una forma de campana y entonces eh, es mayor para un grupo, bueno, si lo podemos ver así, es menor para la gente más jovencita y para la más vieja también, ¿no? Entonces, efectivamente podría explorar un poco más porque hay información interesante acerca de riesgos de violencia por edad. Hay papers que indican que la población más joven, las relaciones de pareja entre personas de menos de 25 años, presentan una situación, una frecuencia de violencia mayor en situaciones de edades más avanzadas. Entonces, definitivamente es algo que debería explorar más en siguientes versiones del trabajo, umbrales, etcétera. Hay varias otras también cuestiones que se quedan en el tintero en esta versión. Por ejemplo, una que creo que es importante destacar es que eh, yo he agrupado solamente la situación de trabajo de las mujeres en sí y no, ¿cierto? Que es una manera bien simple de mirar las cosas. Seguramente, y ojalá así sea, es mi misión con mis estudiantes de seminario, se animen a mirar qué pasa, por ejemplo, para ramas específicas, para diferentes tipos de ocupaciones, ¿no? No solamente para trabaja o no trabaja, sino en qué trabajas. Y también si el trabajo ocurre dentro o fuera del hogar, también es una cuestión bien relevante que no he incorporado en esta investigación. Claramente, cuando el trabajo ocurre fuera del hogar, el riesgo de violencia es mayor, ¿no? Entonces habría que revisitar estos resultados haciendo esas distinciones aún más. Tal vez ya no con todas las otras diferenciaciones que he hecho yo, pero mirar más concretamente algunos grupos particulares de población, incluyendo la edad, que es algo que estás resaltando tú. Gracias, Gracias. Rosa. Gracias, Rosaluz. Pedro. Adelante, profesor Pedro Grau. Gracias, Perfecto. Haldor. Primero, felicitarte, Rosaluz, por el trabajo. Y dos preguntas. ¿De qué manera podríamos llevar estos resultados al establecimiento de algunas políticas públicas? Porque claramente se ve que por lo menos en el estudio realizado y considerando la muestra, este diferencial de educación, cosa contradictoria, lleva a mayores niveles de violencia. Es decir, en la medida que la mujer se capacita más dentro del rango, digamos, de educación primaria, secundaria o terminar secundaria, hay un problema claro.
que tiene que ver por Ujú. aspectos psicológicos, como lo mencionabas, y creo que sí habría que hacer por lo menos una difusión de este tipo de conclusiones. Para mí es eh, un resultado no esperado, ¿no? Y por otro lado, no sé si tienes algunos estimados de qué ocurre si nos vamos a educación superior. Es decir, si tienes a las mujeres que terminan el colegio, pero no necesariamente tienen educación superior, y los hombres tienen educación superior en cualquiera de sus niveles. ¿Se mantendría esa premisa? Yo partiría de la hipótesis de que no, pero puedo estar equivocado. Gracias. Gracias a ti, Pedro, por las preguntas. Son justamente rutas de investigación en las que estoy ahora. Una cuestión, esta última que mencionas, acerca de qué cosa pasa entre gente altamente educada, digamos, que puede definirse como por lo menos educación secundaria o incluso educación superior. Yo creo que hay una dinámica bien particular y distinta sucediendo entre gente altamente educada en términos de violencia. Según estudios que leo y contactos con algunos colegas psicólogos con quienes estoy desarrollando también unos proyectos, la cosa es distinta ahí, ¿no? El tipo de agresor, que también es otra cosa que hay que introducir en estas investigaciones, es diferente. Un agresor, esto es grueso todavía, porque la data no es tan rica todavía y ni tan confiable, pero se está avanzando. Un agresor poco educado es violento o suele serlo en general, o sea, es violento con todos, ¿no? Grita, tiene un perfil diferente de un agresor educado. En apariencia puede no ser violento, ¿no? O sea, puede llevarse muy bien con sus colegas en el trabajo, puede tener una imagen no agresiva, pero serlo privadamente dentro de su hogar. Entonces, es definitivamente una situación diferente que hay que mirar. Yo creo que ese es un tema interesantísimo, importantísimo también, ¿no? De mirar qué cosa pasa entre gente de altos ingresos o de alta educación, cómo sucede la violencia ahí. Efectivamente, como menciona Pedro, es esperable que la situación de violencia sea menor ahí, ¿no? Tanto en probabilidad como en gravedad, en intensidad. Pero eh, habría que probarlo. Sí, supongo que a priori luce que habría que esperar resultados menos feos ahí, pero quién sabe, tal vez hay otras cosas sucediendo, ¿no? Por lo menos en términos de frecuencia yo imaginaría que es menor, sí. Pero también, para continuar con la onda de reconocer limitaciones, yo no he distinguido, por ejemplo, en esta investigación, lo estoy haciendo en otra, por tipo de violencia. He puesto todas las violencias juntas, ¿no? Y es posible que por nivel educativo y por nivel socioeconómico haya diferencias entre los tipos de agresores, pero también el tipo de violencia ejercida. Es posible, por ejemplo, que en niveles altos de educación la violencia sea psicológica principalmente, ¿no? Versus violencia física en niveles educativos o estratos socioeconómicos más bajos. Son intuiciones que todos podemos tener, pero hay que confirmarlas, ¿no? Corroborarlas con estudios, sí, rigurosos o cuidadosos en lo posible. Muchas gracias. Gracias, Rosaluz. Gracias también. Eh, tenemos otra pregunta, comentario para trasladarle a la profesora Rosaluz Durán, de los asistentes a esta conferencia. Adelante, por favor. Sí, me toca a mí. Sí, escuchamos, Yuri. Gracias, gracias. Boca Luz, y a nivel socioeconómico,
También debe ser muy interesante resultados de los efectos de la violencia vinculados al nivel socioeconómico, por estrato socioeconómico. Ujú. Ahí tienes algo que contarnos. Sí, definitivamente. La distinción que hice, en realidad, como el trabajo muestra, he controlado por quintiles socioeconómicos, pero no he visto dinámicas al interior de cada uno de ellos, ¿no? Que definitivamente es algo también pendiente. Am, sí, hay varias cosas. En realidad, el tema, a pesar de lo fuerte que nos da en la cara a todos, ¿no? Con noticias y imágenes terribles y etcétera, aún, por lo menos de parte de economistas, no está trabajado mucho. En este caso en particular, y yo creo que hay ya algunos lazos tendidos con otros profesores dentro de la facultad que trabajan cuestiones de negocios. Hay toda una cuestión, por ejemplo, también para mirar sobre los impactos económicos, estrictamente o convencionalmente económicos, am, de violencia, ¿no? Que también pueden mirarse aquí, asociados con estos hallazgos de trabajo, no trabajo y niveles de educación. Los costos del absentismo femenino, por ejemplo, como resultado de violencia, ya han sido calculados antes. De hecho, hay, por lo menos hasta donde yo sé, un profesor dentro de la Facultad de Administración que está desarrollando, perdón, negocios internacionales, viendo cálculos o trabajó en eso hace algún tiempo. Entonces, hay una serie de horizontes por explorar en una serie de ámbitos bien concretos para examinar diferencias en cómo esto funciona. Detrás de todo, y trascendiendo niveles socioeconómicos, edades, etcétera, creo que una de las implicancias más fuertes de esto es, bueno, no quiero que suene a que está en el lado de las mujeres, ¿no? O que es responsabilidad nuestra, pero digamos, no es suficiente educarse una, sino que tienes que escoger bien a tu pareja, ¿no? En el sentido de que también tiene que ser alguien educado. Eso naturalmente es difícil de conseguir en términos de los resultados que he obtenido, por lo menos, ¿no? Parecería que uno de los mensajes va por ese lado, de que si escoges mal, ¿no? A tu pareja y tú estás bien educada o avanzas más y él no, y él además se educó poco, entonces todo empeora, ¿no? Entonces hay toda una cuestión de trabajo pequeño que hay que hacer para cambiar estructuras mentales de todos, no solamente de los agresores, también de las víctimas, ¿no? De cómo las mujeres procesamos, nos relacionamos, funcionamos para am, maximizar nuestras propias oportunidades de alcanzar am, una vida plena, sin violencia, que es un derecho fundamental de todos, ¿no? Vivir una vida tranquila, una vida en paz. Entonces hay mucho ahí por hacer que seguramente está haciéndose también, por lo menos más, ah, con más difusión, trabajos de ONGs, ¿no? Trabajo chiquito, trabajo específico en distritos particulares, etcétera, donde está toda esta onda de empoderar a las mujeres, pero también a partir de sus elecciones de pareja, ¿no? De autovaloración personal, etcétera, que tienen que ver con los mecanismos de elección de pareja, etcétera. Hay una serie de cuestiones en realidad. Aquí yo creo que una de las cosas también es tender puentes con otras disciplinas, ¿no? Este es un problema multidimensional que requiere nutrirse
de trabajo conjunto con psicólogos, con antropólogos, con una serie de profesionales y saldría un trabajo espectacular, ¿no? Para años para adelante. Sí, Ok, Pedro. gracias, gracias Rosaluz. Eh, no sé si hay alguna consulta, pregunta, comentario. Si no, Pedro Grados va a dirigirse al auditorio. Gracias, Haldor. Si no hay comentarios, yo sí quiero hacer algunos comentarios de cierre para esta primera presentación. Recordemos que la siguiente presentación es el 27 de noviembre y la última de este año es el 18 de diciembre. Ustedes van a recibir la información, ya la recibieron. A ver, primero en cuanto a la presentación, nada, felicitarte Rosaluz, creo que es un trabajo importante y que requiere mayor difusión. Tratar de conversar con el área prensa de la universidad de imagen, más allá de que esté en la web de la universidad, creo que sería importante alguna entrevista en gestión, desde una perspectiva económica, en el comercio, donde fuera, porque esto hay que difundirlo, ¿no? Para mí, que no conozco ni soy un experto en este tipo de cosas, la verdad me sorprende que el diferencial de educación de mujer con respecto a hombre tenga, según tu presentación y según tu investigación, resultados negativos. Es decir, el hombre como que psicológicamente reacciona violentamente ante la inferioridad educativa, ¿no? No sé si lo dije bien, pero me parece contradictorio, digamos. Pero bueno, es lo que es, y creo que esto debería llevar a políticas públicas. Más allá de la felicitación y del compromiso que siempre muestras y que espero que sea permanente con la carrera, con la investigación en sí, con la universidad, yo quería decir dos temas que son para los próximos 5 años. Estos son proyectos de largo plazo, no son proyectos de corto plazo. El próximo año estamos lanzando la revista de la universidad, de la facultad. Es una revista de investigación. El objetivo es convertirla en una revista indizada. Es un proyecto que ya está en el plan estratégico de la facultad. Así que van a ir recibiendo noticias sobre el particular. Es un trabajo de largo aliento. Aquellos que conozcan bien el tema de indización de revistas no es para nada fácil. Y el objetivo final es que más del 50% de los artículos en esa revista sean de profesores que no son de la universidad, lo cual hace que la revista adquiera un prestigio para realmente tener ese factor de atracción. El otro proyecto que está también, y que ha sido conversado todavía de manera preliminar con el rector y la vicerrectora y con el decano, lo que está en el plan estratégico de la facultad es el Observatorio Económico Financiero. ¿Qué es el Observatorio Económico Financiero? Hemos coordinado también con la biblioteca de forma preliminar, desde la biblioteca tener una o dos personas que sean expertas en el manejo de datos, en la búsqueda de datos y en la generación de modelos. De forma que tal que cualquiera en la universidad que quiera o desee realmente profundizar en investigación, uno no tiene por qué ser expertos en modelos, no es experto en su línea de trabajo, en su carrera, en su profesión, y puede ir adquiriendo cierto expertise y queremos investigar. Creo, como dijimos al principio, además, esto va a contribuir grandemente con la internacionalización de la carrera, de la facultad y de la universidad, también con la presencia en la comunidad. ¿Qué mayor presencia en la comunidad que los resultados de esta investigación de Rosaluz? Así como existe el PBI per cápita, el índice de la felicidad, lo generan las Naciones Unidas, hay un conjunto de indicadores ahí para saber dónde estamos. Estamos en el 25% superior de los países, pero la verdad, nadie puede ser feliz con estos niveles de violencia. Creo que no solamente las víctimas, sino también los victimarios. Entonces, acá hay un gran trabajo por hacer y difundir. Vamos a trabajar en esta línea, felicitarte nuevamente, y esto es el inicio de algo que espero sea muy grande y acá algunos años esto ya se haya institucionalizado y seamos realmente un centro de generación de conocimiento para el bien de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro país y, por qué no decirlo, hasta del mundo. Solo dos ejemplos que no se los he dicho a la mayoría de ustedes. ¿Cuáles son las dos universidades las cuales se escucha más a nivel internacional y nacional? A nivel internacional, Johns Hopkins University, que está de alguna manera recolectando toda la data
de la pandemia y la escuchas desde Birmania hasta los Estados Unidos, por Rusia. O sea, la estadística de Johns Hopkins University servirá para muchas investigaciones y ya está sirviendo para investigaciones, es fundamental. Es una de las mejores de medicina. A nivel local, si una universidad logró posicionarse muy bien, fue la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque generó estos respiradores con tecnología propia y llegó a acuerdos con empresas privadas, encima hizo. Eso es lo que se consiguió con la investigación. Si no hubieran investigadores, probablemente la pandemia tardaría más en resolverse. Si no hubieran investigadores, lo poco pero importante que hay en el Perú, probablemente la solución de nuestros problemas tardaría más. Entonces yo nada más cedo la palabra a Haldor, te agradezco, Rosaluz, a todos los participantes, a Yuri por su compromiso además a través del Comité de Investigación. Gracias y nos volveremos a ver. Gracias, Haldor, te cedo la palabra. Gracias, Rosaluz, asistentes, profesores, alumnos. Nos vemos en la siguiente fecha de este ciclo de encuentros, acercándonos a la publicación. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos. Gracias.